Reconocemos que podemos mejorar el Poder Judicial. Reconocemos que podemos platicar algunos de los puntos de esta iniciativa. Sin embargo, tenemos que ser muy claros. La elección de ministros, jueces y magistrados por el voto popular no es una opción para el Partido Acción Nacional. Además, me parece sumamente grave que hoy en día podamos dar por hecho que es una reforma que va a transitar. Habrá que recordar que durante esta legislatura no cuentan con la mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Pero también habrá que recordar que la integración de la Cámara y del Senado son integraciones virtuales para la próxima legislatura y que por supuesto que el Partido Acción Nacional estará peleando por la conformación de esta Cámara ante los tribunales porque los mexicanos les dieron el 54% de los votos a la alianza y no el 76% de la representación como quieren tomarla. Es por eso que, además, esta virtual conformación en el Senado de la República, bien lo reconocía el senador, están a 3 senadores de poder tener una mayoría calificada, lo cual hoy en día, si así fuera la conformación del Senado, también habla de que no podrían transitar esta reforma constitucional si no es avalada por la oposición, porque les faltarían 3 senadores. El 2 de junio, el pueblo dijo ¿qué quiere? Dijo que quiere una reforma judicial. ¿Qué dejó en nuestras manos? El cómo y el cuándo. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué? Hay que hacer gradual el nombramiento de los ministros, de los magistrados o de los jueces. Esto es lo que vamos a determinar. Por eso es tan importante la aportación de todas y de todos ustedes, que actúan de buena fe y con su gran conocimiento, porque están creyendo en una república con una división de poderes auténtica. Que no haya nadie, ningún poder, nada sobre la soberanía popular, sobre la voluntad de la gente. No hay por qué tenerle miedo al pueblo. ¿Qué acaso de los guarachudos de la revolución no se dio la primera revolución social y se dio una constitución que fue de avanzada y de vanguardia en el mundo, como la de 1917? Salió de esos guarachudos. Vamos a ir a este segundo foro que se dio en Guadalajara, Jalisco, sobre la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar cómo Acción Nacional y el PRI, Movimiento Ciudadano, se quitan la máscara y descaradamente dicen que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Amigos y amigas, se la pasaron halagando al Poder Judicial, pero nunca dijeron cómo está podrido el Poder Judicial, cómo es que hay muchos inocentes en la cárcel. Eso no hablaron nada. Hasta que vino el diputado Cetina, amigos y amigas, y les da un calladón de boca. Vamos a disfrutar este foro que se dio en Guadalajara. Bueno, buenas tardes. Como dijo el maestro Hurtado, los saludos son necesarios. Saludo a todo el presidium, saludo al auditorio, y es un gusto estar en esta gran universidad de Guadalajara, una de las cunas del liberalismo mexicano. Sin duda, lo que nos convoca, no solo a las legisladoras y legisladores en funciones y electos, sino a los estudiosos del derecho, a los que aplican el derecho, es ¿qué podemos hacer para que la justicia en México sea pronta y expedita y gratuita? ¿Qué tenemos que hacer para que esto ocurra? Y por eso es plausible que estemos haciendo un esfuerzo para escucharnos. Y escucharnos significa escucharnos todos. También se ha dicho, y es cierto, nosotros tenemos mayoría calificada,
y podríamos tomar decisiones como se tomaban en otros tiempos. Pero no es lo que anima ni al presidente actual, ni a la presidenta electa esta manera de ser. Ya se han mencionado muchos casos, lo que se llama fast track o legislar al vapor. La noche neoliberal dio más de 400 reformas a la Constitución. Y Andrés Manuel López Obrador solo ha hecho 61 propuestas. Calderón, que ganó apenas con 250,000 votos, presentó 120 reformas a la Constitución que fueron aprobadas. Entonces, sin duda, hay que combatir el que se quiera decir que somos autoritarios y que queremos concentrar el poder en alguien. Porque justo esta reforma, y más en el tema más controvertido que es el de la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que busca es que el presidente ya no tenga esa atribución, ya se dijo aquí. Y por eso para nosotros es muy importante lo que aquí han expuesto los ponentes. Como entiendo que nosotros debemos de hacer una pregunta, yo quisiera preguntar a los ponentes, ¿qué opinan de esta decisión de que el presidente ya no tenga el monopolio de proponer a los ministros y que no haya una elección indirecta, porque sí es una elección al final del día de los ministros? Se los preguntaría fundamentalmente al diputado Gildardo, al magistrado Gildardo, se lo preguntaría también al doctor Cárdenas, ¿qué opinan al respecto? Y muchas gracias por este gran evento que tuvimos aquí en la Universidad de Guadalajara. Por favor, maestros, si pasan uno por uno, o me pueden facilitar dos micrófonos para que yo les pueda pasar los micrófonos. Esta es... Primero, todos los grupos les vamos apuntando ya creamos la batería de respuestas, ¿les parece? Y entonces, pues ya los vamos parando a cada uno de los... Bueno, le voy a pedir, por favor, vamos a hacer una intercalar las participaciones. Les recuerdo que el grupo mayoritario es Morena y lógicamente esto tiene un mayor impacto en cómo participan y cuántos miembros participan en en esto. Pero entonces le pediría por favor a la diputada Paulina Rubio Fernández que haga la participación del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, saludo a todo el presidium que hoy nos acompaña. Miren, quisiera ser muy clara, desde el primer día en que se iniciaron estos foros, Acción Nacional aplaudió el hecho de que se pueda hablar sobre este tema. Reconocemos que podemos mejorar el Poder Judicial, reconocemos que podemos platicar algunos de los puntos de esta iniciativa. Sin embargo, tenemos que ser muy claros. La elección de ministros, jueces y magistrados por el voto popular no es una opción para el Partido Acción Nacional. Y no lo es porque parte de una mentira. Parte de la mentira que estas personas serán elegidas por el pueblo. Sin embargo, hay que ser muy claros con las y los mexicanos. Quienes elegirán a estas personas son los poderes. Parte de una terna, de una lista que emite la Cámara de Diputados, de una lista que emite la propia Presidenta de la República y de una lista que emite el Poder Judicial. ¿Y quiénes son quienes hoy controlan esos poderes? Pues por supuesto que es el Partido Morena. Así que los perfiles que estarían votándose en esa elección serían perfiles únicamente cercanos al partido en el poder. Por esta razón es por la que no podemos acompañar una elección de tajo que sea por voto popular. Además de que es una reforma que se queda corta.
Aquí escuché efectivamente que es una reforma que, si bien quisiéramos que fuera lo suficientemente robusta, tendríamos que empezar por las fiscalías, que es donde la gente padece el primer contacto con la justicia. Y hoy en día esta reforma no toca ni habla de las fiscalías. Además, me parece sumamente grave que hoy en día podamos dar por hecho que es una reforma que va a transitar. Habrá que recordar que durante esta legislatura no cuentan con la mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Pero también habrá que recordar que la integración de la Cámara y del Senado son integraciones virtuales para la próxima legislatura y que por supuesto que el Partido Acción Nacional estará peleando por la conformación de esta Cámara ante los tribunales, porque los mexicanos les dieron el 54% de los votos a la alianza y no el 76% de la representación como quieren tomarla. Es por eso que, además, esta virtual conformación en el Senado de la República, bien lo reconocía el senador, les están a 3 senadores de poder tener una mayoría calificada, lo cual hoy en día, si así fuera la conformación del Senado, también habla de que no podrían transitar esta reforma constitucional si no es avalada por la oposición, porque les faltarían 3 senadores. Por lo que yo les pediría que pudiéramos ser mucho más humildes a la hora de externar nuestros comentarios y no asumir que tienen la mayoría calificada aún. Esa parte le toca calificarla al Tribunal Electoral. Y si vamos a hablar de invasión de competencias, pues empecemos desde casa, empecemos por hablar con la verdad, empecemos por decirle a la gente cuál es el verdadero corazón de la reforma y, por supuesto, escuchemos aquí las opiniones de expertos, las opiniones de quienes ejercen el derecho, las opiniones de quienes van a hacer uso de esta norma, pero sobre todo esperemos a que estos foros terminen para saber cómo quedará el dictamen, porque lo más importante además de estos foros no es solo lo que venimos a escuchar, sino qué vamos a lograr poner en el dictamen para entonces someterlo a la votación de las y los legisladores. Es cuanto. Muchísimas gracias. La pregunta, perdón. Ahí voy. Y mi pregunta sería, para quien guste contestarla, es: ¿creen ustedes que la reforma tal cual se encuentra redactada salvaguarda los derechos adquiridos de juzgadores federales y locales de acuerdo al sistema interamericano de derechos humanos? Es cuanto. Les recuerdo que no es un posicionamiento de las fracciones, sino que es una pregunta a nuestros ponentes, porque de lo que se trata es escucharlos. Bueno, voy a siguiente, es la diputada electa Mary Gómez Pozos, por favor, adelante, del Grupo Parlamentario Morena. Muchas gracias y una felicitación a los organizadores de este evento y gracias a la universidad por abrirnos sus puertas como siempre. La reforma al Poder Judicial en México marca un momento crucial en la historia de nuestro país, una oportunidad para transformar nuestro sistema en uno verdaderamente accesible, equitativo y eficiente. Este proceso no solo es una iniciativa legislativa, sino un compromiso firme con la justicia social, las libertades y el bienestar de la gente. La democratización del acceso a la justicia y no solo responde a una cuestión de eficiencia, sino también un imperativo moral. Todos los mexicanos merecen un sistema judicial que los represente y proteja sus derechos de manera equitativa. Y justamente la equidad es un pilar central de esta reforma. Un sistema judicial que actúe sin discriminación y asegure que todas y todos los ciudadanos sean tratados con dignidad y con respeto es esencial para construir una sociedad más justa. La eliminación de privilegios para la élite del Poder Judicial y en la aplicación de la justicia es un paso crucial en la igualdad y esta reforma representa un gran avance en esa dirección. Ello significa garantizar que todas y todos los mexicanos, independientemente de su origen social, género, orientación o etnia, puedan acceder a una justicia verdaderamente pronta y expedita.
Este enfoque no solo mejora la percepción pública del sistema judicial, sino que también promueve una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos. Es un recordatorio de que la justicia no debe de ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho inalienable para todas y todos los mexicanos. La reforma también contempla la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nueva integración de jueces, magistrados y ministros. Esta reestructuración es vital para asegurar que el Poder Judicial actúe con independencia y eficiencia, estableciendo un marco de responsabilidades claras y efectivas, la duración de los cargos, la evaluación permanente y continua y el régimen de responsabilidades son aspectos cruciales para garantizar la imparcialidad y el compromiso con el bienestar público. Uno de los temas más importantes en México, sin duda, es la seguridad. La cuarta transformación aborda las causas de la inseguridad mediante oportunidades a los jóvenes, al fortalecimiento de la Guardia Nacional y la profesionalización de las policías, así como la coordinación entre diversas instancias. Y una parte fundamental de esta reforma es el combate a la impunidad. La impunidad es la principal causa de que delincuentes permanezcan en libertad y al no haber castigo se fomenta la inseguridad. La existencia de un órgano verdaderamente autónomo que vigile y sancione el actuar de los jueces y magistrados es vital. Un sistema judicial que no se corrompa es clave para garantizar que quienes cometen delitos enfrenten las consecuencias legales. Concluyo. Gracias, Ceci. La sociedad tiene un papel fundamental en la construcción de este nuevo Poder Judicial. Y por eso es importante que esta reforma no sea postergable, es urgente y estoy segura de que marcará un cambio de paradigma en la impartición de justicia que nos ayudará a construir con instituciones más sólidas, democráticas y sobre todo al servicio de la gente. Más que una pregunta, Ceci y a todos los panelistas, es mi reconocimiento de que podemos tener un diálogo plural y de que vamos a transitar sin duda a un México más justo. Muchas gracias. Les recuerdo que son 3 minutos su participación, su ponencia, su pregunta, lo que quieran hacer, solo 3 minutos, por favor, a todos los compañeros y compañeras. A continuación, por la participación del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Laura Aro Ramírez. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente en mi universidad, en la Universidad de Guadalajara. Agradecerte, querido rector, por la posibilidad de abrir este espacio plural, que la verdad no lo está cumpliendo el propósito, pero que esa era la aspiración de un parlamento abierto. Y por supuesto, querido rector, también de este centro universitario, Gustavo Padilla, y al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, permítanme saludarle en la persona de Juan Ramiro Robledo, a todas y a todos mis compañeros legisladores y legisladoras federales. Y por supuesto a la gran comunidad universitaria, a todos los ponentes, los panelistas, a esta gran participación de personas interesadas en construir y consolidar un México de libertades y un México de equilibrio de poderes. Quiero comenzar con una petición a quienes serán las próximas y los próximos legisladores federales. Voten en contra de esta reforma. No hay manera de transitar hacia un país que vigile el equilibrio y que regule el equilibrio de los poderes, sometiendo al Poder Judicial a otro poder, a un poder que hoy ha dejado en claro y en manifiesto su visión electorera de la fallida justicia mexicana. Por supuesto que decimos que sí a una reforma profunda del Poder Judicial. Por supuesto que decimos que sí a garantizar que los impartidores de justicia puedan hacer su labor en condiciones de paz, en condiciones de respeto, en condiciones que hoy son precisamente inhibidas por la presencia en todos los rincones de la delincuencia organizada, de la criminalidad. No he escuchado un solo posicionamiento al respecto.
No he escuchado a ninguno de los que ha hecho uso de la voz de hablar de esto. Todo nuestro respeto a quienes imparten justicia de manera pronta, de manera expedita, pero también apegados a la legalidad. Vale la pena resaltar que nadie está hablando aquí de qué presupuesto más se le va a otorgar al Poder Judicial, cuando hoy solamente se le otorga el 0.5% del Producto Interno Bruto, cuando la OCDE establece por lo menos el 1%. Tampoco escuché hablar cómo se va a fortalecer la presencia de los impartidores de justicia, porque hoy nuestro país apenas alcanza el 4 juzgadores por cada 100,000 habitantes, cuando lo recomendable sería 10. Ojalá estos espacios, y lo digo para toda la comunidad universitaria, a los jóvenes que saludo con mucho aprecio, no se queden con un mal sabor de boca de que estos ejercicios es lo que siempre le ha gustado hacer Morena y sus aliados. Ejercicios de simulación, de pose, porque realmente van a probar lo que se les dé la gana. Ojalá no sea así. Y por supuesto también señalar que se debe de cuidar con mayor vigilancia quiénes serán los ponentes de los próximos foros. Porque aquí escuché por lo menos a 2 ponentes hablar de la oposición. Yo no soy oposición de ninguno de ustedes. Yo soy una diputada federal, soy una compañera jalisciense, que no soy oposición de ninguno de los ponentes, todo lo contrario. Aquí venimos a escuchar opiniones libres. Qué lástima que estos espacios se utilicen únicamente para hacer un circo de una reforma fundamental. Muchas gracias. Su micrófono. Le pido por favor a la diputada Irma Juan Carlos, porque tome el uso de la voz. Diputada federal Irma Juan Carlos. Es la segunda diputada. Adelante, Irma. Adelante. Es que... Dimakalha Zatoala, Dimakalha Zarona, Eni Che Irma Juan Carlos, yo la diputada. Buenos días, buenas tardes, hermanas, hermanos. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad, darle la voz a quienes, a pesar de ser los legítimos dueños de estos territorios, no se nos ha escuchado. Quiero somos los dueños de estas tierras, irónicamente, somos los más desprotegidos, a los que más se ha humillado. Y por eso quisiera preguntarle a las y los ponentes, si tienen el dato, cuántas mujeres, cuántos hombres indígenas hay sin haberse sentenciado y que aún a pesar de haber sido sentenciados estos hermanos, cuántos son culpables. Yo decía hace unos días, la justicia aquí es para los que tienen el dinero. La mayoría de las personas encarceladas son personas pobres, mayoritariamente de comunidades rurales e indígenas. Por eso creo que esta reforma, aunque les duela, es necesaria. Aunque a la mayoría aquí, o a la minoría presente, olvidemos de los colores. La minoría presente diga que no es una reforma necesaria o que es el partido Morena. Les recuerdo que somos parte de este pueblo, que elegimos el color
de Morena, porque vimos como la única opción después del azul, después del rojo, que lo único que hicieron fue despojarnos, lo único que hicieron fue humillarnos, orillarnos a la pobreza y la marginación. Por eso elegimos Morena y por eso vamos los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos, estamos con este proyecto alternativo de nación, lejos de colores y de partidos. Esta reforma al Poder Judicial es necesaria porque ya se dijo aquí, los lujos, los privilegios que gozan, los sueldos elevados, los autos de lujos, las casas. ¿Cuánto cobra un campesino? ¿Cuánto cobra un ministro? ¿Eso es justo, señores? Vamos entonces por la reforma al Poder Judicial del pueblo de México. Gracias. Dima. La participación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a cargo del senador Clemente Castañeda. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Saludo con aprecio al Presidium, a mis compañeras, compañeros legisladores, a la comunidad universitaria. Siempre es bueno estar en casa, rectores. Déjenme empezar diciendo, a propósito de quien me antecedió en el uso de la palabra, que ojalá se apelara a la mayoría justamente para terminar y concretar el reconocimiento de los pueblos, de las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Para eso sí sirve la mayoría. Ejérzase rápidamente y nosotros con mucho gusto los acompañamos. Nosotros ya se tardaron, han perdido mucho tiempo en ello. Pura alaraca. Nosotros atendemos a estos foros de la reforma judicial, entendiendo que nuestra obligación es mejorar las instituciones del Estado mexicano. Se vale imaginar mejores instituciones. Y en una democracia representativa, pues todas las voces deberían contar y foros de esta naturaleza deberían tener un sentido de mucha más equidad. Las y los mexicanos, en efecto, decidieron en las pasadas elecciones construir una mayoría, pero también se pronunciaron por una composición plural de las propias cámaras y nos obligan, por supuesto, a tener mucho más diálogo, menos simulación, menos imposición de las mayorías. Nadie tiene el monopolio de la voluntad popular en este país. Desde Movimiento Ciudadano, por supuesto que creemos que se tiene que reformar el Poder Judicial, pero hagámoslo fortaleciéndolo, sin vulnerar su independencia. Que la impartición de justicia sea eso, que esté del lado de las personas. Hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de reformar nuestro sistema judicial. Pero esta oportunidad se puede convertir en un riesgo y un daño para México si permitimos que se desvíe el espíritu de nuestro sistema democrático, de pesos y de contrapesos, de equilibrio de los poderes públicos. El tema que nos convoca el día de hoy, esta reforma judicial, particularmente en el tema de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que lo que tiene que estar en el centro de este debate de manera esencial es entender que el Poder Judicial, la Corte en particular, es una institución contramayoritaria, es decir, una instancia del Estado mexicano que en su organización y funcionamiento siempre debe estar por encima de cualquier interés particular. La justicia, lo digo categóricamente, no puede estar subordinada ni a mayorías partidistas, ni a poderes fácticos, ni a gobiernos en turno. La reforma que se construya tiene que partir de este principio fundamental, que es el pilar del acceso a la justicia para las personas. Se ha hablado aquí y he escuchado con muchísima atención a los ponentes. Me parece que el espíritu de este foro es justamente tratar de intercambiar puntos de vista. Y
tanto el doctor Jaime Cárdenas Gracia como el doctor Javier Hurtado trajeron a colación el problema de la interpretación, en todo caso, y en la impartición de justicia. El doctor Javier Hurtado incluso decía, pues esta es la posibilidad de que algunos se comuniquen con sus antepasados para interpretar correctamente el sentido de las normas. La pregunta de manera muy puntual para mis compañeras ponentes, para las y los ponentes es, ¿y qué nos hace pensar que la elección de los jueces, de los ministros, de los magistrados va a traer en automático una interpretación mucho más fehaciente, directa, consistente de la norma jurídica, que es tarea de todos los juzgadores, provengan de donde provengan? No he escuchado un solo argumento en este foro de cuáles son justamente los beneficios de la elección popular de los jueces, ministros y magistrados. Me encantaría escuchar la opinión de mis colegas y decir también, como ya se ha expresado aquí, que la construcción de mayorías en la próxima legislatura será una tarea de todas y de todos. Que no hay, como ya se reconoció aquí, un cheque en blanco para nadie, que al contrario, estamos obligados a construir una interpretación y una mayoría que pueda sacar adelante las grandes transformaciones de este país con el consenso y con el diálogo de todas y de todos. De lo contrario, será un rotundo fracaso. Muchas gracias, buenas tardes. Les recuerdo a mis compañeros y compañeras que la participación es de 3 minutos para que no la excedamos, porque todavía tenemos las respuestas de los ponentes. Por el Partido del Verde, por el Partido Verde, tengo la participación de mi compañera diputada Claudia Delgadillo. Adelante. ¿Cómo están? Saludo con mucho gusto a todos mis colegas abogados y por supuesto a este gran presidium. Muchas gracias y con el permiso de mi rector general, Ricardo Villanueva. Este foro nos brinda una gran oportunidad de reflexionar sobre las deficiencias y retos que enfrenta nuestro sistema de justicia y, más importante aún, nos permite delinear un camino hacia un sistema justo, inclusivo y eficaz. Nuestro modelo actual de impartición de justicia se caracteriza por ser un sistema viejo, un sistema conservador que lamentablemente no está diseñado para reparar a las víctimas ni para impartir justicia de manera equitativa. Esta realidad se manifiesta en diversas problemáticas que aquejan a nuestro sistema judicial. Las personas de escasos recursos enfrentan numerosas barreras para acceder a la justicia, desde la falta de información y recursos económicos hasta la carencia de una representación legal adecuada. La corrupción dentro del sistema judicial es una preocupación constante para todos los habitantes de nuestro país. Esto influenciado por intereses políticos y económicos que nos generan totalmente desconfianza. La Administración de Justicia en México es conocida por su lentitud y procedimientos burocráticos excesivos. Por todo esto, la independencia del Poder Judicial está frecuentemente en entredicho, ya que la designación de jueces y magistrados a menudo responde a intereses políticos. En la reforma presentada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, se plantea la necesidad de transformar el Poder Judicial de manera integral. Sin embargo, desde mi experiencia personal, quiero hoy plantear un asunto fundamental para nuestra vida democrática: la justicia electoral y el respeto a la voluntad popular.
Es muy urgente reformar y fortalecer las instituciones encargadas de supervisar y calificar los procesos electorales para evitar violaciones a la voluntad de nuestro pueblo. En Jalisco enfrentamos un lamentable fraude electoral y es un claro ejemplo de cómo las autoridades electorales pueden manipular los resultados en perjuicio de la decisión de nuestros habitantes en México, porque en Jalisco el pueblo se expresó claramente. Sin embargo, no fueron los votantes quienes decidieron el resultado, sino aquellos encargados que se dedicaron a hacer un fraude de manera total. Por eso debemos de garantizar la independencia de los tribunales electorales para que sus decisiones reflejen y defiendan de manera voluntaria que los votantes estén de manera constante y apegados a la legalidad. Es necesario que podamos confiar en el desempeño de la autoridad judicial, porque con esto vamos a transformar a nuestro poder judicial en uno que verdaderamente sirva a la justicia y sirva a la ciudadanía. Necesitamos un compromiso decidido con esta reforma. Les agradezco mucho a todos mis compañeros y amigos, colegas abogados. Les recuerdo que cada uno de los grupos parlamentarios tiene el derecho de decir, como diputado, lo que quiera en tribuna. Si a algunos otros compañeros les molesta, tienen que entender que se fueron escuchados con respeto y que es lo mismo que pedimos para todos y cada uno de los ponentes. Por el Partido del Trabajo se dio su participación al maestro, espérame tantito, Óscar Cantón Centeno. Por favor, maestro, adelante. Centeno. Cetina, perdón. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la hospitalidad de la Universidad de Guadalajara. Gracias a los ponentes, al comité organizador. Y ciertamente estamos para escuchar. Soy secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y senador electo. O sea, si Dios quiere, me permitirá dictaminar, después discutir y seguramente aprobar la gran reforma judicial que el pueblo requiere. El 2 de junio, el pueblo dijo ¿qué quiere? Dijo que quiere una reforma judicial. ¿Qué dejó en nuestras manos? El cómo y el cuándo. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué? Hay que hacer gradual el nombramiento de los ministros, de los magistrados o de los jueces. Esto es lo que vamos a determinar. Por eso es tan importante la aportación de todas y de todos ustedes, que actúan de buena fe y con su gran conocimiento, porque están creyendo en una república con una división de poderes auténtica. Que no haya nadie, ningún poder, nada sobre la soberanía popular, sobre la voluntad de la gente. No hay por qué tenerle miedo al pueblo. ¿Qué acaso de los guarachudos de la revolución no se dio la primera revolución social y se dio una constitución que fue de avanzada y de vanguardia en el mundo, como la de 1917? Salió de esos guarachudos que no tenían doctorados, ni maestrías, ni nada de privilegios, pero tenían un amor por la patria, un sentido de justicia, un sentido de consideración humana. ¿Qué acaso el pueblo no nos dictó ya lo que tenemos que hacer? Eso no está en discusión.
y la intolerancia y la falta de compasión hacia los más desprotegidos, eso es lo que está matando al país. Esa serie de privilegios que tienen esos ministros, que no tienen nada más que ver con sus camionetas blindadas y sus comidas con grandes vinos. No, hombre, eso es lo de menos. Ojalá que con dinero se solucionaran los problemas de la injusticia y de la desigualdad de nuestro querido país. Ese sufrimiento de la gente que tiene a su pobre familiar allá, refundido por falta de una sentencia, o que es inocente y que también está refundido porque hubo un poderoso y un rico que llegó y compró la justicia. Eso es lo que nos tiene que mover al corazón y nos tiene que mover a ser buenos abogados, a ser buenos juristas, a ser buenos, servidores públicos. Eso es lo que está en discusión, la sensibilidad social de un poder de la unión, como es el Poder Judicial. La reforma judicial no le pertenece a Andrés Manuel López Obrador, no le pertenece a los partidos políticos, no le pertenece a los abogados, le pertenece ya al pueblo de México, porque así lo refrendó el 2 de junio. Y es así como estamos, con esa disposición para engrandecer a la República. No seamos mezquinos ni pequeños ante esa grandiosidad y generosidad del pueblo mexicano. Hay que respetar la democracia. Sí, la democracia se constituye de mayoría y de minoría. Respeto a las dos partes, pero sobre todo, respeto a lo que marcó el pueblo. Y la justicia solo es válida cuando se da en cada persona, en cada ciudadano, independientemente de si tiene títulos, si tiene riquezas o si tiene algunas otras cosas materiales. La justicia se da cuando nos vemos de tú a tú, cuando entendemos el dolor ajeno y cuando lo sufrimos y tenemos impotencia de no poder remediarlo. Así que, de verdad, ponentes, de verdad, a ustedes asistentes, muchísimas gracias por enriquecer este diálogo nacional. La Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Congreso de la Unión estará a la altura de lo que esta gran república exige y de lo que, con toda humildad, el pueblo de México nos marcó el 2 de junio. Muchas gracias.